El Talón de Hierro. Bienvenidos al Talón de Hierro. Hoy hablaremos de una de las pensadoras más influyentes del siglo XX, un aporte fundamental para la reflexión sobre el cuerpo, la condición de la mujer y la libertad, Simone de Beauvoir y su libro El segundo sexo. Y para ello tenemos una invitada de lujo. Con nosotros nuevamente la doctora en filosofía Alejandra Ciriza. Bienvenida, Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Lautaro. Bien. Bueno, muchas gracias por estar presente. Por favor. ¿Podrías contarnos cuál es la Simone de Beauvoir que llega a escribir ese libro? ¿Cómo fueron sus orígenes, sus primeros pasos? ¿Cómo llega a escribir esta obra tan importante para aquel año? ¿Y cuáles fueron luego las repercusiones que causó? Mira, Simone de Beauvoir nació en 1908. Por ahí es un datito que puede parecer superficial, pero que da cuenta de un mundo muy diferente de nuestro mundo. Ha pasado más de un siglo y ella escribió ese texto cuando tenía aproximadamente 47 años. 37 años, no 47, era muy, muy joven. Y ella venía de una familia burguesa. Su padre había sido un señor con dinero y una muy buena posición social, pero es bueno recordar que Francia había atravesado dos guerras interimperialistas, la primera y la segunda, que se jugaron en territorio francés. Es decir, no es lo mismo ver la guerra desde afuera, como los yanquis, que verla en territorio propio, digamos, ¿no? El tema de las hambrunas, de las quiebras, ¿no? De la gente que había sido muy rica y que de pronto se quedaba sin dinero y sin nada, porque además los bombardeos ocurrieron en París, entonces, de esa posición de su niñez, digamos, de las memorias de esa joven formal que ella misma escribió, pasa a ser una persona que necesita tener una profesión para vivir, con la enorme ventaja de que en ese momento histórico en Francia empieza a abrirse la posibilidad de la educación superior para las mujeres. Entonces, ella se educa en la Sorbona junto con un grupo privilegiado de intelectuales entre los que estaban ni más ni menos que Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, Paul Nizan, por nombrar 3 o 4 de esos poco importantes. Claro, una generación de filósofos, pensadores. Entonces la joven de Beauvoir se ve confrontada, digamos, a la situación de tener que ganarse la vida de su propia profesión y al mismo tiempo entabla una amistad y una relación amorosa con Sartre que va a durar toda la vida de Sartre y, digamos, muy buena parte de la vida de Simone de Beauvoir. Y te diría que esa joven formal, por llamarla de alguna manera, deviene alguien sumamente interesada en el campo de la filosofía y produce una serie de escritos en un registro que es el registro propio de los existencialistas, ¿no? Para los existencialistas no hay una distinción tajante, por lo menos para los franceses, ¿no? Hay que decirlo. No hay una distinción tajante entre filosofía y literatura. Entonces, ella ha escrito, por nombrar algunas de sus novelas, La invitada, ¿no es cierto?, y La mujer rota, que son dos novelas que son muy importantes como para pensar los vínculos intersubjetivos, la pasión, los celos, el amor, la libertad. Pero no había incursionado en un ensayo de la envergadura que es El segundo sexo, ¿no? Porque es un libro a la vez sumamente complejo, con una serie de elementos que proceden del campo de la filosofía, con elementos que vienen del campo de la literatura, del psicoanálisis,
de la versión francesa, digamos, de Hegel a través de Coiré, y de ese diálogo permanente con dos de sus interlocutores fundamentales, que son Sartre y Maurice Merleau-Ponty. Entonces, escribe ese texto a partir de una pregunta que es en buena medida una pregunta también propia de la época, ¿no? El mundo de las mujeres en ese momento era un mundo separado, por lo menos de las mujeres francesas occidentales, de la clase social de Simone de Beauvoir, cuyo único destino era el matrimonio. Digamos que Simone pudo evitar ese matrimonio, quiebra económica de por medio. De otra manera, muy probablemente su destino hubiera sido casarse y convertirse en una señora, en una dama. Ese no fue su destino. Ella deviene una profesora y habita en un mundo que no es el mundo para el que fue educada, ¿no? Entonces, la pregunta por qué es ser una mujer, cuál es la consecuencia de habitar un cuerpo de mujer en un mundo masculino, es una pregunta altamente pertinente, ¿no? Claro. Esa idea de ponerle al texto el segundo sexo es porque en realidad hay un sexo que es primero, que es el modelo de humanidad, que es el sexo masculino. Y eso, de alguna forma, en tus escritos, en los aportes que vos has hecho para invitar a la lectura de esta obra, hablas de una tensión entre una fenomenología del cuerpo y a la vez una fuerte apuesta por una utopía de la libertad. ¿Podrías contarnos un poco cómo llegás a esa interpretación? En realidad hay todo un debate acerca de qué es lo que quiere decir Simone de Beauvoir con esa frase famosa, no se nace mujer, llega una a hacerlo, on le devient, dicen en francés. Esa respuesta que ella da tiene como punto de partida el pensar la corporalidad como una determinación muy fuerte en la vida de las mujeres, ¿no? Al parecer, las mujeres pertenecemos mucho más a la especie que a nuestra propia singularidad. Tenemos un destino que está marcado en nuestro cuerpo, que es el destino de las maternidades. Ella dice en uno de los capítulos de El segundo sexo, que se llama así, La madre, que las mujeres padecemos una fecundidad absurda, ¿no? Una puede no desear quedarse embarazada y sin embargo puede estarlo, ¿no? Ese cuerpo es un cuerpo habitado, es un cuerpo ocupado, es un cuerpo que no obedece a los designios de la voluntad. Los varones son mucho más su voluntad, pueden muchísimo más desentenderse de las determinaciones de la biología. En cambio, para nosotras, la biología puede ser presentada como un destino necesario. No tenemos otra suerte que cumplir que la suerte de parir los hijos que la Francia de ese momento necesitaba, ¿no? Porque no es solamente un problema de biología, un problema de no desarrollo de los anticonceptivos químicos, porque esa también es una determinación efectiva de la sociedad en la que ella vivía, sino que además había toda una campaña pronatalista en Francia, ¿no? Que obligaba a las mujeres a parir. Entonces, es por eso que la biología parece ser destino, o la falta de pene parece ser destino, o la división sexual del trabajo parece configurar un destino para las mujeres. Pero lo que ella dice es que esas determinaciones sobre la corporalidad no son un destino, sino que más bien los seres humanos somos en relación con otros y vamos construyendo en esa relación con otros destinos de libertad, ¿no?
que tiene muchísimo que ver con la filosofía existencialista y con la idea de que por encima de aquello que está dado, arrojado al mundo, los seres humanos tenemos conciencia y esa conciencia hace que podamos imaginar un destino que no está escrito, digamos, ¿no? Por así decir. Claro. Has también señalado que este debate, un poco vos lo estás relacionando permanentemente con el contexto y demás. Cuando lo abordás en tus escritos, hablas de que es necesario justamente considerar condiciones de enunciabilidad. Es decir, hay que saber leer este libro por lo que dice, pero también por lo que puede llegar a estar entre líneas o por lo que todavía no era el momento de poder decirlo, y que con los cambios políticos y sociales posteriores van a tener una determinada posible interpretación, ¿no? ¿Cómo evaluás vos esa reinterpretación de esa obra a la luz de lo que fue su trayectoria posterior? A ver, por una parte, Simone de Beauvoir escribe ese libro que para las feministas europeas, para las feministas francesas, es el libro, digamos, ¿no? Hay una feminista que se llama Benoîte Roux, que es una feminista francesa, obviamente con ese apellido. Ella dice que hay pocas Biblias en la humanidad, en la historia de la humanidad, y que entre esas Biblias está el libro de Simone de Beauvoir, ¿no? El libro tuvo un impacto enorme en el momento en que salió, pero hay que pensar que en ese momento histórico no había un movimiento feminista que pudiese apropiarse de ese libro como bandera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí sucedió a posteriori, digamos, a fines de los años 60, surge en Francia el Mouvement de Liberación des Femmes, y a partir de allí se hacen una serie de reinterpretaciones de ese texto para de alguna manera contraponer un feminismo de la igualdad. Simone de Beauvoir apostaría, ¿no es cierto?, al devenir neutro del cuerpo de la humanidad, mientras que otras feministas se afirmarían sobre la diferencia, ¿no? Teniendo en cuenta discusiones que son discusiones con las feministas italianas fundamentalmente, y con una línea dentro del feminismo francés, una de cuyas representantes se llama Antoinette Fouque. Al mismo tiempo, bueno, yo creo que eso de lo que conversábamos, ¿no? Una fenomenología del cuerpo. Simone de Beauvoir, como buena fenomenóloga, hace una descripción de la corporalidad sumamente densa y habla de cuestiones que para la época eran escandalosas. Imagínate, hablar de la menarca, de la menstruación, de la virginidad, del lesbianismo, de la violación dentro del matrimonio, de los embarazos forzados. Es un libro que inaugura una serie de temáticas que, por así decir, no estaban circulando en ese momento histórico. Entonces, es un libro para nosotras complejo, porque, bueno, nosotras no somos francesas, leemos eso desde una distancia que es espacial y cultural, además del tiempo que ha transcurrido, ¿no? En 1949 se publica por primera vez, digamos, es un libro que, si hubiera sido un libro cualquiera, no estaríamos hablando de él en este momento, ¿no? Es un libro realmente muy importante. No, quería hacerte un comentario pensando lo que decías con respecto a las repercusiones. También las tuvo en el sentido de la censura y el castigo, ¿no? O sea, sí. No sé cuántos libros comparten la condición de haber sido incluida dentro de los libros prohibidos por la Iglesia Católica, pero también estaba prohibido en la Unión Soviética por el estalinismo, ¿no? Quizás por distintos motivos, de lo que sea, pero
fue muy censurado, ¿no? Que entrara en circulación también ha sido una disputa. Es que yo lo que te diría sobre ella, sobre su trayectoria vital y sobre sus producciones, que es realmente una pionera en muchísimos sentidos, ¿no? Y digamos, en el mundo intelectual francés, el que tenía valor era Sartre, no era ella. Ella, hasta que escribió El segundo sexo, era Notre-Dame de Sartre. Es decir, ocupaba un lugar en cuanto compañera de el filósofo, que era Sartre, pero ella por sí misma no tenía tanta importancia. La importancia la dio la repercusión escandalosa del libro, que le costó censura y bueno, y básicamente ser puesta en la picota de manera sistemática, porque además de eso ella era todo lo contrario de lo que se esperaba de una joven francesa de la época. No estaba casada, no tenía una vida doméstica, entre comillas, respetable, vivía en un hotel, escribía en el Café des Fleurs, digamos, era escandalosa, su vida era una vida escandalosa. Entonces, creo que sí, que realmente era vista como alguien, supongo que las buenas razones que tenía el estalinismo para rechazarla, es que era vista como el antimodelo de lo que Stalin en ese momento exigía como el modelo de mujer soviética, ¿verdad? Claro. Realmente creo que en muchos aspectos esa aspiración a convertir a las mujeres en sujetos, en todo el sentido de la palabra sujetos, con un proyecto propio, que en el caso de ella era el proyecto de escribir. Ella tiene una narrativa de sí, que es muy importante, digamos, tiene una serie de libros testimoniales, entre los cuales hay un libro muy importante que es La fuerza de las cosas, donde ella básicamente, digamos, que fue escrito hacia finales de los años 60, donde ella retoma el impacto que sobre su vida tuvo la liberación de Argelia, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que en el caso de Simone de Beauvoir, una tiene que pensar en esa complejísima trama entre un pensamiento filosófico muy complejo y muy sutil, ligado al pensamiento de Sartre, indudablemente, pero no su copia, que es una cosa que me parece que es muy importante señalar, y al mismo tiempo una interlocución muy intensa con el naciente movimiento feminista y con los movimientos de liberación en los países africanos, fundamentalmente Argelia, ¿no? Argelia. Quería preguntarte justamente, bueno, aparte es tu especialidad, tu campo, la filosofía, y quería saber en qué medida también consideras que la obra de Simone puede tener un aporte ya no solo en lo que es más por arriba, digamos, lo más evidente, que es ayudar a pensar la condición de la mujer y demás, sino en la propia forma de hacer y de desarrollar la filosofía. ¿Vos crees que digamos, se limita a poner la filosofía al servicio de pensar esos temas, o crees que también hay una nueva forma de hacer filosofía o elementos, aportes específicos a la hora de desarrollar la disciplina filosófica propiamente dicha? Mira, yo te diría que son las dos cosas, digamos. Por una parte, ella introduce un tema que, si bien ha estado presente a lo largo de la historia de la filosofía, y una puede nombrar una larga genealogía de filósofas feministas o de filósofos a los cuales el problema de las mujeres les preocupó intensamente, digamos, si una piensa en Engels como un filósofo, tenés en Engels una preocupación
muy seria por el lugar de las mujeres en las relaciones de parentesco y por una serie de temas vinculados a la cuestión de las mujeres. Por una parte, yo creo que indudablemente en el campo de la filosofía feminista, Simone de Beauvoir es la filósofa, ¿no? Pero al mismo tiempo sí es clarísimo que ella produce una modificación muy fuerte en la manera de pensar cómo se hace filosofía, ¿no? Porque su obra, digamos, El segundo sexo, tiene una metodología de elaboración que es muy curiosa, porque ella, por una parte, apela a la historia de la filosofía, indudablemente, pero también introduce temas que estaban en discusión en la Francia de la época, como todo el asunto del nacimiento del estructuralismo, ¿no? El lugar de las mujeres en las relaciones de parentesco. Incluye elementos procedentes del psicoanálisis, incluye una cantidad enorme de elementos procedentes de la literatura. Entonces, es una filosofía compleja, porque no es solo una filosofía que habla por conceptos abstractos, sino que es una filosofía que incorpora otras formas de saber, que es algo también que tiene muchísimo que ver con el grupo al que ella perteneció, ¿no? Con la fundación de esa revista tan importante que fue L'État Moderne, con la idea de que la filosofía no está separada de la literatura, ni está separada de la vida, ni está separada del arte. Entonces creo que sí, ella produce, transforma el modo de hacer filosofía, y creo también que indudablemente sus reflexiones respecto del tema de las mujeres son un punto de partida insoslayable. Una puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Simone de Beauvoir, indudablemente, pero es muy importante, es un hito fundamental para pensar, ¿no? El lugar de las mujeres en la filosofía, la relación entre cuerpo y libertad, que es lo que en el fondo está, digamos, o por lo menos para mí en mi lectura, esa idea de si el cuerpo se constituye en destino para los sujetos humanos, o más bien el cuerpo forma parte de una determinación que se articula a otras dimensiones, a la relación con los demás, ¿no? A los horizontes que se abren cuando aparece la posibilidad de poner en cuestión ese destino prefijado, ¿no? Que es lo que ella sugiere al final del segundo sexo. Has hecho algunas menciones también a lo largo de esta conversación, pero me gustaría si podés contarnos un poco mejor, digo, hacer ese contraste entre la primera época que nos contaste, es decir, cómo llega ella a la lectura de este libro, y esos cambios de época, esos cambios históricos, sociales, políticos que se van a ver en las décadas de los 60 y 70, ¿no? Con el Mayo francés, bueno, contaste la batalla de Argelia, todos esos escenarios. ¿Cómo impactan en su vida y en qué relación se puede dialogar, ¿no? Su pensamiento en esas diferentes etapas? Mira, a mí me parece que hay dos cuestiones que son muy fundamentales en la vida de Simone de Beauvoir. Una de esas cuestiones es indudablemente la emergencia del movimiento feminista, ¿no? Y el otro asunto muy central en su vida es la relación que ella traba con Gisèle Halimi. Gisèle Halimi es una abogada tunecina que se convierte en la abogada de Yamila Boupacha. Yamila Boupacha fue una militante del Frente de Liberación Nacional, una joven argelina que fue sometida a tortura y violada por el ejército francés, como, digamos, una forma muy específica de tortura. Fíjate que cuando discutimos, digamos, sobre las violaciones durante la dictadura militar, ¿no es cierto?, las violaciones en los centros clandestinos de detención,
hacemos referencia a un punto que es un punto como muy nodal, ¿no? El cuerpo de las mujeres como un territorio de ocupación, ¿no? En ese momento, en Argelia, el ejército francés, que fue el ejército que adoctrinó a nuestro ejército en esas prácticas, Así es. digamos, pone en juego no solamente una lógica misógina y una lógica de odio hacia las mujeres que se atreven a tomar las armas contra Francia, sino además una lógica brutalmente racista, ¿no? Ella y Gisèle Halimi producen una conmoción muy fuerte en un Estado que no quería ver lo que el ejército francés hacía fuera del territorio francés. Es decir, una cosa es la Francia de la libertad, la igualdad y la fraternidad que rige para los franceses, y otra cosa es la Francia de los soldados violadores que practican toda forma de tortura en Argelia. Ella y Gisèle Halimi ponen sobre la mesa la tortura como una práctica llevada a cabo por ni más ni menos que por Francia, digamos, ¿no? Por este ideal que suele ser presentado como si la proclama libertad, igualdad, fraternidad fuera igual a las prácticas efectivas que un país, que evidentemente es un país colonialista, ha llevado a cabo no solamente en Francia, también en Indochina y en sus demás colonias. Entonces me parece que ese hecho, el hecho de escuchar ese testimonio, el hecho de escuchar a Gisèle Halimi, el hecho de comprometerse en la escritura de Yamila Bupayá, Un juicio a la tortura, así se llama el libro, tiene un subtítulo, Proceso, creo que dice exactamente, Proceso a la tortura, creo que transformó muy fuertemente la conciencia de Simone, en el sentido de que de alguna manera ella siempre se había percibido a sí misma como privilegiada, ¿no? Ese privilegio que ella había tenido de proceder del mundo de las mujeres, pero habitar el mundo de los hombres y poder escribir, ¿no es cierto?, acerca de ese tránsito, de ese mundo en el que había sido educada, al mundo que transita después en la universidad durante su formación académica. Le sucede algo semejante, pero creo que mucho más conmovedor y mucho más profundo, en ese develamiento de la brutalidad colonialista y del racismo, ¿no? El avergonzarse de ser francesa, el reconocer el privilegio del colonialismo y el avergonzarse de ser francesa porque Francia está llevando a cabo procesos escandalosamente brutales, creo que es una contribución muy importante de Simone de Beauvoir, ¿no? Y creo que muestra una cara de ella sobre la cual no es tan frecuente hablar, porque su cara emancipacionista, su ideal de un mundo en el que la diferencia corporal no tenga consecuencias políticas, es algo recurrente, digamos, de la misma manera que su vida amorosa o su libertad sexual, todos esos asuntos son asuntos de conversación cotidiana, ¿no? Pero creo que el grado de compromiso que ella asume en relación con el caso Bupayá es realmente, me parece a mí, un punto que por una parte habla de su diálogo con Sartre. Una no puede dejar de lado el hecho de que Sartre escribe el célebre prólogo a Los condenados de la tierra de Frantz Fanon, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo muestra una sensibilidad específica respecto del caso Bupayá y pone de manifiesto que no es lo mismo ser un colonizado varón que ser una colonizada, no es lo mismo.
las formas de opresión, las formas de explotación, las formas de tortura son específicas. Y creo que todavía hay dificultad para poder pensar, ¿no?, esa imbricación de opresiones, de eso que ahora llaman, con un término que no me gusta nada, pero bueno, que es el que tiene el lugar dominante, imbricaciones, interseccionalidad, ¿verdad? Y que en realidad tiene que ver con la complejidad de la experiencia y con el modo bajo el cual, digamos, son vividas las experiencias de opresión y explotación, ¿no? ¿Es una lectura latinoamericana, de alguna forma, la tuya? ¿Crees que hay una forma específica de leer a Simone de Beauvoir desde las experiencias que se han vivido aquí, en el Cono Sur, con todo, bueno, la mención que hacía sobre lo que pasó en la dictadura? ¿Crees que de alguna forma también la condición geográfica y social propia te da una perspectiva específica para poder abordar una filósofa de esa envergadura? Y me parece que sí. Me parece que nosotros y nosotras no somos, digamos, las lectoras esperados y esperables. Digamos, hay un clima de debate en torno a la herencia de Simone de Beauvoir en Francia, que no es el clima de debate nuestro. Digamos, para nosotros y nosotras tienen enorme relevancia, por ejemplo, Yamila Bupayá, porque habla directamente de una posición anticolonialista. El llamado a la insumisión que ella firma con otros 120 intelectuales, entre los cuales estaba Gisèle Halimi y el propio Sartre, me parece que muestra una cara de Simone de Beauvoir que para nosotros y nosotras nos interpela fuertemente, ¿no? Al mismo tiempo, para nosotras, por ejemplo, en todo el debate por la legalización del aborto, tuvo un lugar muy importante la referencia al proceso de Bobigny, ¿no es cierto? Que fue un proceso contra 5 mujeres en Francia a propósito de una jovencita que fue denunciada por hacerse un aborto. Entonces eso es llevado a un tribunal y acusan a la joven por haber abortado y a quienes la acompañaron y ayudaron a abortar. El caso es tomado por Gisèle Halimi y, digamos, tanto Simone de Beauvoir como una serie de mujeres en Francia escriben un manifiesto muy conocido, que es el de las 343 salopes, que se puede traducir como atorrantas. Es un insulto, que dicen algo que nosotras también utilizamos como una forma de poner en público el carácter social del aborto, que es yo aborté, ¿no? Para nosotras, por ejemplo, el capítulo famoso de la madre en el segundo sexo es una fuente de inspiración, porque lo que muestra en ese texto Simone de Beauvoir es la relación de casi consubstancialidad entre maternidad y aborto, el carácter de tortura de la maternidad forzada, el carácter de clase del crimen del aborto. Entonces, creo que para nosotras, al mismo tiempo que es lejana y que es distante, porque hay una serie de procesos que por ahí se nos pasan del contexto de producción del segundo sexo, del proceso de traducción del segundo sexo. Es algo que no solamente nos pasa a nosotras, digamos, ¿no? ¿Qué se traduce del segundo sexo? ¿Qué no se traduce? ¿Quién lo traduce? ¿En qué momento esto sucede? Me parece que son cuestiones que tienen que ver con los procesos de tráfico de ideas, ¿no? Y que hay una manera, así como hay una manera francesa de recepción del segundo sexo, para nosotras también la recepción del segundo sexo tiene que ver con
con la manera como interrogamos a Simone de Beauvoir, qué buscamos en ella, ¿no? Que el ideal de libertad, igualdad, fraternidad de la Francia educada de mediados del siglo pasado o algunas otras cosas. Por último, me gustaría hacerte una pregunta relacionada quizás con una conversación que tuvimos en la entrevista del año pasado, donde abordamos otros autores, y que tiene que ver un poco con un anclaje en el presente. En el anclaje del presente me refiero a que hay un retorno de lecturas y de discursos muy agresivos hacia el feminismo, bueno, por supuesto también hacia el marxismo, hacia cualquier cosa de izquierda, pero hay un ensañamiento particular hacia el feminismo y hay un intento de barnizar eso con una idea teórica del retorno a lo biológico, a lo natural, etc., ¿no? Entonces, quería preguntarte tu visión sobre en qué medida retomar estos diálogos, estos cruces, ¿no? Entre el pensamiento de Simone de Beauvoir, el existencialismo, el marxismo, autores sobre los que hemos hablado, puede ser una cantera de pensamiento para responder, para batallar, digamos, contra esos discursos más reaccionarios de estos tiempos. Mira, a mí me parece que esa idea de retorno a la biología como un destino, la imagen esa de la tradwife, forma parte de los recursos conservadores, de los recursos reaccionarios, que consideran que, entre comillas, las mujeres nos salimos del lugar. ¿De qué lugar? Digo, los seres humanos no tenemos un lugar natural. ¿Qué de natural tiene el hambreo de los niños y las niñas? ¿Qué de natural tiene que los gases que se usan en la represión de los jubilados cuesten más que una jubilación mínima? ¿Qué natural tiene eso? Digo, a ver, ¿dónde está la naturaleza que invocan? Yo creo que el retorno a la naturaleza es una idea que es recurrente cuando hay crisis civilizatorias. Y creo además que la biología a la que quieren volver, que no es la naturaleza, digamos, ahí hay un problema serio, la biología no es la naturaleza, en todo caso es una forma de lectura de la naturaleza, y lo que se busca, digamos, remitiendo a la biología, es remitir a una determinada lectura de la biología, sobre la biología como sobre cualquier otro campo de saber. Hay infinitas lecturas. Esa es una cuestión que también me parece que, entre comillas, se les escapa. A mí me parece que, en realidad, el miedo que les damos, porque es eso, digamos, el miedo que les damos es que nos atrevimos a mostrar formas de explotación y de opresión que están naturalizadas y que buscan que esos sujetos considerados como, entre comillas, naturalmente inferiores, no pongamos en cuestión el orden establecido. Pero el orden establecido, para sostenerse, necesita de montos brutales de violencia, como está muy claro y está a la vista. Entonces, lo que yo te diría es, Simone de Beauvoir dice algo que es muy interesante, que es, no hay un destino prefijado, no hay un destino escrito en la naturaleza, no hay un destino escrito en la biología, más bien los seres humanos estamos determinados, nuestros cuerpos tienen una materialidad que es inescapable, pero al mismo tiempo esos cuerpos, digamos, también están determinados por el tipo de sociedad en la cual se vive, ¿no? El cuerpo no es solo biología, eso dice ella, no es algo que diga yo. El cuerpo no es solo biología. El cuerpo es, en todo caso, una serie de otras cosas. Tiene que ver con
los hábitos inculcados, digamos, el cuerpo sometido a la explotación del trabajo doméstico. El trabajo doméstico no tiene nada natural. En todo caso, es un proceso social el que ha llevado a la división sexual del trabajo, ¿no? Entonces, a mí me parece que volver a Simone de Beauvoir es poner en cuestión el binarismo sexual, es poner en cuestión que haya un destino escrito en el cuerpo, es poner de manifiesto que la maternidad tampoco es natural y que no es un destino para las mujeres, que el amor tampoco es natural ni es el destino natural de las mujeres, sino que es el producto de una sociedad que nos pide como formas inauténticas de vida la entrega amorosa y el destino de maternidad. Pero esas formas de vida son formas inauténticas desde la perspectiva de Beauvoir. Creo que en el acervo del pensamiento feminista y en el acervo del pensamiento marxista hay posiciones que ponen en cuestión esta idea tanto del binarismo como de la idea de que exista algo así como un destino natural para los seres humanos. O sea, en todo caso, me gusta pensar, siempre vuelvo a lo mismo, tengo una cierta obsesión, pero me gusta pensar como piensa Engels este asunto, ¿no? Me gusta pensar que en realidad no hay una naturaleza algo así como pura, sino que en todo caso la naturaleza en la que vivimos es producto de relaciones sociales, ¿no? Transformamos la naturaleza al mismo tiempo que nos transformamos a nosotros mismos. Los seres humanos somos sociales naturales, porque también me parece que toda esta cuestión de suponer que hay una especie de fin de la corporalidad humana, ¿no? Y que podemos vivir en algo así como un mundo de hologramas, me parece que también tiene que ver con esta fase del capitalismo, me parece que también tiene que ver con la pretensión de escapar de un mundo al que hemos dañado seriamente. Entonces creo que las reflexiones de Beauvoir, su crítica del colonialismo, las reflexiones de Engels, su crítica del capitalismo, el compromiso que Simone de Beauvoir asumió, no solo como un compromiso de escritura, no solamente como un compromiso teórico y conceptual para pensar la corporalidad humana y el destino de libertad y para pensar las consecuencias del colonialismo, las consecuencias brutales del colonialismo, a mí me parece que son ejemplos que siguen iluminando a la humanidad y me parece que una cultura que desprecie ese legado está en problemas, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Yo quiero recomendar especialmente para quienes les ha gustado, quieren profundizar alrededor de esta entrevista, un libro que ha compilado Alejandra Ciriza como compiladora, que está con distintas autoras, han analizado una memoria de Simone de Beauvoir con lecturas inesperadas, como dijo anteriormente. Lo recomiendo especialmente, es una edición de Leviatán que ustedes pueden conseguir en distintas librerías. Y queríamos hacerte un presente de parte de las ediciones del Instituto del Pensamiento Socialista en agradecimiento por esta conversación y lo que siempre nos aportás, que es un libro de testimonios de la fábrica Madigraf, una empresa recuperada por sus trabajadores, que tiene también una comisión de mujeres muy activa. Un libro se llama Trincheras de Libertad y es nuestro presente en agradecimiento a tu participación. Muchísimas gracias, hermoso. Nos veremos en un próximo episodio del Talón de Hierro.